Gran Casino de Ceuta les ofrece La Voz del Faro. Buenas tardes, es viernes 2 de octubre, estamos aquí puntuales en el 89.8 de su FM, Cope Ceuta, su sintonía amiga, y también a través de www.elfarodigital.es. Muy buenas tardes a los oyentes y también a los televidentes, a los que por internet quieran ver este día, en esta hora y en este momento, lo que vamos a comentar y lo que vamos a opinar sobre las informaciones que nuestros compañeros del Faro de Ceuta nos brindan hoy en la edición impresa. Esto es lo que solemos hacer y lo que llevamos haciendo ya desde hace muchos años, y desde esta temporada hemos añadido estas pruebas que van a salir también por internet y posteriormente también en televisión. Rocío, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bien, bien. Bien, ¿no? Hoy tenemos una nueva voz. Nos está tocando a ti y a mí presentar a todas las nuevas voces que en esta temporada vamos a ir añadiendo al largo currículum de periodistas que vienen a opinar con nosotros. ¿Le presentamos? ¿Le quieres presentar tú? Tenemos a otro Luis. A otro Luis. Nos vamos a... Exacto, a Luis Muñoz. A pelear aquí en antena. Exacto. Yo Luis. espero dar el nivel, no quedar aquí muy mal parado. Que va. Nosotros tenemos más experiencia que yo, entonces intentaré defenderme de momento como pueda. Después intentaré después atacar. Pues, señores oyentes y señores que a través de internet nos vais a seguir, el que está a mi izquierda es Luis Muñoz, y es nuestro director de informaciones del Faro de Ceuta. Es una incorporación de escaso un mes, me parece, ¿no, Luis? No, menos, 15 días. Pues, se ha hecho largo, pero han sido solo 15 días. Pues a mí me parece que llevas un mes con nosotros. Y él también va a alternarse junto, como ya sabemos, a Rafael Montero, a mi compañera Rocío Abad, o también a Carmen Echarri. El otro día también vimos a Silvia Perdiguero, que es otra compañera de Melilla, que ha venido también aquí a engrandecer no, eso no es el adjetivo, a reforzar, exacto, gracias Luis, a reforzar lo que es el Faro de Ceuta. No vamos a ir con más preámbulos, no vamos a perder más tiempo, vámonos de nuevo a lleno a otro capítulo más y otro día más de el sorteo de la VPO. Sí, vamos a ver, bueno, vamos a centrarnos si queréis, más que en el sorteo. Vamos un poco por partes. Exacto, vamos. Pues para no precisar bien la información, el sorteo no se ha paralizado, el sorteo no está suspendido, es más, todo lo contrario, la jueza ha dictado un auto que se dio a conocer ayer por la mañana, a las 8:30 de la mañana, en el que se desestimaba precisamente la petición de una de las partes que están personadas en el caso, que pedía que el sorteo se paralizara, ¿no? Es la parte, digamos, social, las víctimas colaterales de toda esta situación, que es la parte que representa, ¿no? El abogado que representa a 80 de esas familias cuyo nombre apareció una mañana, el 25 de junio, publicado en un listado que ya podemos decir que es oscuro, de origen desconocido y fantasma, que no lo decimos nosotros, que lo dice la jueza, en el diario El Pueblo de Ceuta, ¿no? Bueno, pues ese letrado pretendía paralizar el sorteo, obviamente porque entendía que había una falta de interés hacia, o sea, un perjuicio, mejor dicho, hacia sus representados. La jueza le ha dicho que no, que el sorteo se puede celebrar. Ahora, eso sí, ese sorteo solamente se va a celebrar cuando esa decisión judicial, cuando ese auto judicial sea firme. Es decir, por esa razón ayer no se pudo llevar a cabo, porque ayer se dictó el auto, como cualquier otra resolución judicial, pues puede recurrirse, ¿no? De hecho, hay 5 días hábiles a contar desde ayer para que cualquiera de las partes, obviamente ya sabemos que la parte de los vecinos va a volver a recurrir, va a volver a alegar, y ya debe ser una instancia superior a la jueza que instruye las diligencias, en este caso la Audiencia Provincial, la que determine si acepta o no acepta esa recusación, ese recurso de casación. Pero la historia aquí es distinta, ¿no? Porque ya sabemos que el sorteo se va a poder celebrar antes o después. Lo que si queréis podemos comentar con detenimiento es el contenido del auto, que yo creo que el auto es lo suficientemente potente en su argumentación jurídica como para desmontar punto por punto las declaraciones de hasta ahora, o sea, mejor dicho, la declaración de hasta ahora la única persona que ha sido imputada por todo este tremendo lío, ¿no? Como es el anterior
anterior gerente de Envicesa, Antonio López. El auto es contundente, el auto ve indicios de irregularidades lo que es la elaboración, ¿no?, y en la confección de esa lista fantasma. Ya decimos, ¿no?, claramente que lo de la lista fantasma no es un término que, aunque se haya acuñado en los medios de comunicación, ya hasta las propias juezas, ¿no?, en el auto se refiere a ella como una lista fantasma, como hemos dicho antes, opaca, de origen desconocido, que nadie sabe muy bien cómo se ha confeccionado, bajo qué criterio o por qué se ha hecho así, ¿no? A mí me llama, por ejemplo, ya si queréis ahora entramos en debate, me llama poderosamente la atención uno de los aspectos, ¿no?, que la jueza pues pone de manifiesto en el auto, y es el hecho de que se publica el día 25 de junio, que previamente ese listado no se ha publicado por ninguno de los cauces, digamos, oficiales, como es, por ejemplo, exhibir ese listado, ¿no?, que menos que en los tablones de anuncios, ¿no?, de la propia oficina, ¿no?, de Envicesa, de la sociedad municipal, y sino simplemente que ese listado aparece una buena mañana en el pueblo de Ceuta. Pero eso aparece el 25 de junio y hay gente que el día anterior, 24 de junio, ya ha hecho ingresos bancarios en la cuenta de Envicesa, pues para anticipar, ¿no?, el dinero pues que te vas a gastar en dar de alta la luz, dar de alta el agua, ¿no?, esa serie de servicios básicos, ¿no? Bueno, eso es una de las contradicciones, ¿no? ¿Cómo es posible que el listado lo deja conocer parcialmente, ¿no?, y no oficialmente, sino oficiosamente, a través de un medio de comunicación única y exclusivamente, sin que haya aparecido en ningún otro lado, sin que se haya exhibido públicamente en ningún otro sitio, un día 25, y el día 24 ya haya personas incluidas en esa lista, que todavía no se ha hecho pública, ni siquiera a través del periódico, que ya han pasado por las oficinas de Envicesa y que ya han hecho un depósito, un anticipo, ¿no?, un depósito bancario, pues para esos pequeños gastos, ¿no?, que recordemos, las viviendas son en alquiler, que no son viviendas en régimen de propiedad, no se vende por parte de Envicesa, sino en régimen de arrendamiento, ¿no? Entonces, esa es, por ejemplo, una de las contradicciones que a mí me llama la atención, entre otras muchas, ¿no? Yo lo que creo que el auto empieza a poner ya blanco sobre negro lo que mucha gente de Ceuta piensa, o imagina, o sospecha. Y eso ya, ya dice bastante de cómo se haya llevado a cabo todo este proceso. Pero aparte, también contrasta la legalidad, los pasos lentos, porque la justicia es lenta, que está llevando a cabo el ayuntamiento. Pues informa a la juez, presenta la denuncia, la juez dicta un auto, hay tiempo para recurrir, frente al otro procedimiento de publico estas listas y ya está. La legalidad con yo lo calificaría la chapuza directamente, sí. La chapuza como mínimo, porque ya después la juez ya pone otros calificativos. Entonces, yo creo que este proceso igual es un poco lento, pero una vez que termine el proceso de adjudicación de las viviendas, como lo está llevando a cabo la ciudad autónoma, la gente que sea adjudicatario de vivienda, yo creo que podrá estar tranquila de que no va a pasar nada, o sea, que va a ser la adjudicataria, no va a haber un recurso, no va a haber nada que va a poder echar atrás el proceso. Ahora falta por saber qué derecho, si es que tiene algún derecho, la gente que aparece en esa lista, en la lista fantasma. Si el hecho de aparecer en esa lista les otorga algún derecho o directamente no tienen ningún derecho. Es una lista confeccionada de una manera rara, extraña, que no sigue los procedimientos, y el hecho de aparecer en ese listado igual no tiene nada que reclamar. Que eso es lo que tiene que decidir claro, el audiencia provincial. Esa era una de las preguntas claro, que si lo paramos, porque aquí hay unos derechos que se pueden ver pisoteados, que son los de la lista fantasma, o este proceso puede seguir adelante porque esta gente que aparece aquí en la lista, por el hecho de aparecer en esta lista, no tienen un derecho. No quiere decir que no tenga derecho a las casas, porque igual en la lista, el procedimiento que después se haga por sorteo o el que se lleva a cabo, sí que vuelven a aparecer. No quiere decir que o estás en la lista, tienes sitio, o no estás en la lista. Eso era una de las cuestiones que, si no me equivoco, Rocío, fue de las primeras que se planteó. Esas personas tienen derecho o no tienen derecho. Por eso creo no, es así. Hombre, ahora mismo hay también un grupo que están representados. Claro, vamos a ver, ahora mismo, tal y como ha determinado el auto de la jueza, que no lo dice en los medios de comunicación, no lo dice en ninguna parte interesada, no lo dice ningún político, sino simplemente lo que viene reflejado en el auto de la jueza, bueno, ya lo comentábamos antes, ¿no? Esa lista
no tiene ninguna validez. Ningún valor. Eso no tiene ninguna validez, y es más, se ha intentado involucrar... Pero eso lo tiene que dejar claro el juez. Claro, juez, no. Para que la gente, una vez que esté en sus casas, en Loma Alcobendas, diga, claro, esto es mío, tengo el contrato de alquiler y no tengo ninguna claro, preocupación de qué va a pasar mañana, porque hay una sentencia firme o una resolución firme. Claro, estamos hablando de un auto, o sea, estamos en una fase muy inicial del proceso, porque ahora mismo el auto era simplemente pues para atender o desestimar una petición de una de las partes para paralizar el sorteo. Pero ya en ese auto, donde solamente se habla de que no se va a paralizar, que el sorteo puede celebrarse, ya se argumenta que entre las razones por las que se puede celebrar el sorteo es porque el procedimiento que ha seguido la ciudad ahora, el procedimiento de adjudicación, es el correcto, y el que había antes, como ha dicho Luis, era una chapuza, con lo cual no tiene ningún tipo de validez. Claro. Y estamos en una fase muy inicial del proceso, pero también puede ser, como comentábamos antes, fuera de micrófono, que bueno, que el proceso siga su curso, que la jueza pues decida no archivarlo, sino que sigue las diligencias, llega, ¿no?, ese proceso penal llega a una fase de vista, ¿no?, a una vista oral, a una vista judicial, que ya lo tiene que determinar, que ya es hay otro tipo, sí, hay otra composición, otro camino que tiene que seguir, otro juez, y efectivamente puede determinar que la siguiente persona, ¿no?, encargada de decidir, ¿no?, jurídicamente sobre este caso, encuentre que se han vulnerado derechos de esas personas. Porque no recordemos que son víctimas colaterales también de todo esto. Sí, claro. Estos son personas que también con mucha necesidad de vivienda, a las que se les ha generado una expectativa, una expectativa de vida, una esperanza de disponer de una vivienda, que estamos hablando de gente que realmente le hace mucha falta y que esa esperanza pues de buenas ha disipado, ¿no? Está claro que si alguien es víctima aquí en todo este barullo son los solicitantes de vivienda, y sobre todo son los solicitantes de vivienda que la necesitan y que tienen derecho, y que deberían ahora mismo quizás ya deberían estar ocupando sus casas si el proceso se hubiera hecho siguiendo los pasos reglamentarios. Una pregunta, vamos a hacer un pequeño paréntesis, porque es una pregunta que lleva varios días queriéndolo hacer, pero después por una cosa y otra se me va. Y que te la hago a ti, Luis, porque tu función es director de información del Faro. Si hubiera estado Carmen, se hubiera trasladado también a ella. No hemos hablado de una cosa principal, y es que tu director o tu redactor jefe, lo que sea, te llega una persona diciendo, toma, te doy una lista, sabiendo que es una lista que todo el mundo está esperando, que tendría que ser oficial, y te dice, toma, te la paso a ti. Tú, hombre, ahí siempre... quiero un momentito aclarar también esto, que no se ha hablado, no por hablar del medio que lo ha publicado, pero mi pregunta es, y muchos se preguntan, ¿cómo es que no se contrasta esa información? Porque no es que es un dime y direte, no, es una cosa oficial, como un plan de empleo, como un sorteo. No se contrasta porque la persona que se lo ha dado exacto, es entonces, el anterior gerente de Envicesa. Sí, efectivamente, pero no hace falta. Se lo da por debajo. Estas cosas llegan en lo que no en se los puede escudar, emails. Lo que no se puede escudar en el medio de comunicación es efectivamente. Lo que en principio se escudó en el juzgado, en que no podía revelar la fuente. Exacto, eso como te lo puedes tú... Cuando te llega alguien con un documento que supuestamente es oficial, es correcto, pues te da mucha alegría, sobre todo cuando tú eres el primer medio que lo recibes. Pero claro, inmediatamente tienes que empezar a filtrar ese documento. ¿Quién te lo da? ¿Cómo te lo da? ¿Cuál es la intención de ese señor que te da ese documento? ¿Qué daño colateral puede ocasionar publicar ese documento? Y si conviene esperar un poco, echar la exclusiva a la papelera, porque hay otros valores por encima de esto, sobre todo el daño que vas a provocar. Entonces, yo no estaba aquí en ese momento, pero no estaba aquí ni estaba trabajando en ese medio de comunicación. Si a mí me hubieran dado ese documento, lo primero es preguntar a la fuente. Tú dices que es el anterior responsable de Envicesa, bueno, así lo dice también el funcionario. Lo ha dicho uno de los testigos. Perdón, la funcionario, el señor Medina. Yo le preguntaría, le diría muchas gracias, y dice, ¿y este regalo por qué a mí y por qué? ¿Qué interés? Porque nosotros tenemos interés en publicar informaciones exclusivas, pero siempre son filtraciones, y el que te lo filtra tiene algún interés. Pues algún interés, a veces son intereses, digamos, altruistas, ¿no? Que se conozca una verdad que no y otras veces son intereses que no son, a veces, como yo creo, como en este caso, que quizás no sean confesables. Entonces, a mí me gusta saber por qué me filtra ese señor esa historia. Entonces, aquí, desde luego, hubieran saltado varias alarmas, diciendo,
¿por qué esta lista, que no debemos tener a nosotros, nos la da un señor que no la debe facilitar a nosotros? Y que cuando la da ya no es gerente de Visesa. Exacto, es que esto es pero lo que cuando la creó, se confecciona, sí era. Pero cuando la da no la da, pero claro, no era, pero en el momento que confeccionarla sí que era, y tiene una responsabilidad. No te coges, te vas de la consejería, viceconsejería, donde sea, y te llevas todos los papeles y empiezas a repartirlos o a contar, que también los debates o las distintas cosas que se debaten en el Consejo de Gobierno, o en el Consejo de Ministros, si llegas a ser ministro, eso es secreto, tú no puedes empezar a revelar porque has dejado el cargo, que si no... Efectivamente. Uno sería consejero y se moriría consejero y se verían los secretos. No puede revelar los secretos. O no puede revelar determinadas cosas, determinados procedimientos. Entonces, yo creo que si él es viceconsejero, él ha hecho un trabajo, se va del sitio, pues ya el siguiente que viene, pues continúa el trabajo y ya está. Pero no debe continuarlo él. Porque aparte, el máximo responsable político que lo ha puesto ha dicho que se vaya a su casa. Entonces, si se va a su casa, deja todo sobre la mesa. Esa es la pregunta fundamental. ¿Qué hay detrás de eso? ¿No? Porque, ¿qué razones había para querer filtrar, ¿no?, esa lista? ¿Por qué se filtró? ¿Qué intereses había detrás? ¿Era un interés, digamos, de vendetta, ¿no?, política, por ya no contar con él en el equipo de gobierno? Hay otro tipo de intereses inconfesables a esta altura de la vida, ¿no?, de la vida jurídica, ¿no?, de este caso. ¿Por qué se decidió desoír, ¿no?, de una manera tan clara y tan rotunda una instrucción que estaba dando, en este caso, al gerente de Visesa, su consejera en ese momento de Fomento, que es Susana Román, ¿no? Era Susana Román en ese momento, ¿no? Si te están diciendo, esto no lo puedes hacer porque necesita una depuración, necesita una revisión, estamos en un periodo electoral, no queremos que esto se confunda, el adjudicar las viviendas con una serie de prebendas. Entonces, si te están diciendo tan claramente tus responsables, ¿no?, los responsables de la consejería, los miembros del gobierno al que tú perteneces, no lo hagas, porque vas y lo haces. No, pero volviendo a las verdaderas... Y luego porque lo niega en el juzgado. Sí, ¿no? Pero aparte de eso, volviendo a las verdaderas víctimas de todo este proceso, que son los solicitantes, y sobre todo los solicitantes que además tienen derecho y que tendrían que estar ya en sus casas. Tú imagínate que eres solicitante, que lo necesitas realmente, que lo estás esperando igual demasiado tiempo, que ya tenías que estar en tu casa disfrutando de ella, estando con tu familia, con tus niños, con tu esposo, con tu mujer, y tu nombre aparece en la lista. Joder, pues la alegría que te aparece en la lista fantasma, la alegría que te llevas es inmensa, bueno, es para descorchar la botella de champán y celebrar por todo lo alto. Y al día siguiente o 2 horas después te enteras que esa lista no sirve para nada. Yo entiendo que la familia o el solicitante de empleo esté muy enfadado. Pero no es culpa de la ciudad el que no tenga una casa o que no le pertenezca. Es que han publicado una lista que no tenía que haberse publicado. Y se ha dado unas expectativas, se han creado unas expectativas en la gente que igual en mucha gente o en unas cuantas personas no se van a poder cumplir. Porque igual quizás no, la suerte o el proceso que finalmente se lleva a cabo, que va a ser por sorteo, quizás pues no tenga la casa. Ahora, ¿qué hacemos con esas personas? Por eso es muy importante contrastar noticias que además, y aquí lo digo, señores, también lo introduzco porque hay muchos... Una cosa, puede ser que tú recibas una información, la contrastes, lo intentes, lo hagas por todos los medios y finalmente te equivoques. Bueno, si te has equivocado, mira, no se te puede, todo el mundo se equivoca y ¿qué le vamos a hacer? Se piden disculpas y ya está. Pero... Y se dan explicaciones. Ha pasado esto, así y así. Vale. Pero no se han dado. No, exactamente. Otra cosa es que tú, una fuente cuente una cosa que es verdad, que es muy comprometida, pero que es verdad, una información real y que tiene una serie de consecuencias. Bueno, pues esa fuente pide protección como fuente y se le da. Un periodista lo último que hace es revelar una fuente fiable, que da información veraz, pero una fuente que supuestamente, como se dice normalmente, te la ha metido doblada, eso no es una fuente, eso es un enemigo. Esto lo quiero comentar y lo quiero dejar claro porque en esos días también hemos recibido por parte de muchas personas una especie de desprestigio hacia nuestra casa y por eso me permito de decirles que el Faro de Ceuta, en este caso, ha publicado no lo que nosotros hemos pensado que había que publicar, sino nos hemos ceñido a los hechos. Hemos tenido la información, la hemos contrastado, la hemos publicado. Hemos tenido mucha rumorología, podíamos haberlo hecho
porque en estos días, Rocío, tú también estarás de acuerdo conmigo, se ha oído de todo. Podríamos haber rellenado páginas de comentarios de todos los tipos, no lo hemos hecho, hemos seguido paso a paso. Al periodista le fastidia llegar a un sitio que le digan, no, los del Faro, como le ocurrió a nuestro compañero a Mauro Mancebo. Son gajes del oficio, pero hay muchas personas, es un tema muy polémico, Entonces, Rocío, claro, pero evidentemente nunca llueve a gusto de todo. Evidentemente las personas que están incluidas en esa lista fantasma, claro. Pero no es culpa del Faro de Ceuta. Entienden que yo creo que nosotros tenemos que salir del foco del protagonismo de la noticia, porque nosotros no tenemos ningún protagonismo. O sea, nosotros no tenemos que hablar de nosotros mismos, ¿no? Lo que nos pasa son gajes del oficio, que nos pasa a nosotros, otras veces les pasa a otros compañeros y ya está. Evidentemente la gente, hay mucha tensión porque hay vecinos, ¿no?, que están metidos en esa lista, incluidos en esa lista, y entonces pues a lo mejor entienden que algunas informaciones que se publican pues no les son del todo favorables. Pero eso va intrínseco con la condición humana, el hecho de que no siempre llueva a gusto de todos. Bueno, es que eso es así. El día 9 vamos a tener nuevas comparecencias en el juzgado porque van a comparecer los miembros de la antigua Comisión Local de la Vivienda, a los que se ha intentado también de alguna manera involucrar, ¿no?, hacer partícipes de este lío, sugiriendo, que es lo que hizo el gerente en su declaración, el gerente mejor dicho, que también ellos conocían al detalle o al dedillo, ¿no?, la elaboración de la lista, por activa y por pasiva, fuera ahora mismo de sede judicial. Por ejemplo, el portavoz de Caballas, que también ha sido foco de polémica, de críticas, ¿no?, ha dicho que él desconocía absolutamente cómo se había elaborado la lista y que él no había tenido ningún tipo de participación, algo que podrá decir el día 9 de octubre en sede judicial, pero que en el propio auto de la jueza ya desmonta, cuando ella misma refiere en el escrito, en parte de ese escrito, bueno, pues que a tenor de las declaraciones, a tenor de toda la información que ella ha podido recabar después de todas esas investigaciones, todas las testificales que ha recibido, bueno, pues que efectivamente la Comisión Local de la Vivienda era ajena al proceso de confección de esta lista, ¿no? Entonces, claro, pues te digo, el día 9 de octubre van a tener oportunidad de decirlo ya en sede judicial, no solo el portavoz de Caballas, sino todas las personas que participaban en aquella comisión. No sé cómo será el proceso, pero parece un poco extraño que un político, un cargo, o sea, un consejero, un diputado, esté ahí físicamente elaborando la lista. Yo entiendo lo entendían como que en las reuniones de la Comisión Local de la Vivienda ya se hubiera dado información de esa elaboración. Creo que hubiera elaborado personalmente. No, me refiero que ahí el nombre que aparezca el número 1, el número 2, da igual. O sea, políticamente lo que hay que debatir son las condiciones o los requisitos para participar en esa lista. O sea, el por qué. Exactamente. A mí, si en el caso de imposible que yo fuera diputado, a mí qué más me da, y fuera diputado honrado, a mí qué más me da que aquí aparezca Antonio, Mohamed o tal. Yo simplemente quiero que el nombre que aparezca aquí cumpla los requisitos que hemos establecido. Evidentemente la Comisión Local de la Vivienda es la que refrenda en última instancia la lista. O sea, la lista la puede elaborar en Vicesa, la pueden elaborar los trabajadores de los técnicos, pero luego esa lista efectivamente es refrendada no por los miembros de la Comisión Local de la Vivienda, ¿no? Pero eso es al final de todo el proceso. Eso digo, no en una fase hablando de una lista en la que no se publicó en ningún sitio, en las reuniones de la Comisión de Vivienda previas a todo este follón, ¿no?, tampoco se habló claramente, explícitamente de ella, como si se habló, por ejemplo, cuando se entregaron la promoción justamente anterior también en Loma Colmenar. Es decir, se ha intentado involucrar a la Comisión Local de la Vivienda, la propia jueza, antes de tomarles declaración, incluso que ya dijimos que va a ir el día 9 y el auto es de ayer, ya explícitamente ya habla de que la Comisión Local de la Vivienda sus integrantes no parece que estuvieran muy al tanto de cómo se estaba elaborando ese listado, ¿no? Yo creo que se han pegado muchos pasos muy precipitadamente y hay que ver quién tiene el interés en esta precipitación. Aquí el problema fundamental es conocer el porqué, ¿no? Exactamente. ¿Por qué ha pasado esto? ¿Qué intereses había? Y por qué, es el porqué. Lo que nos falta es el porqué. Ya sabemos cómo se ha hecho, ya sabemos quién lo ha hecho, o suponemos quién lo ha hecho por la raíz de esas declaraciones, porque todavía no hay nadie que se haya... no hay nadie... Ninguna confesión, sí. Ninguna condena, el proceso judicial es una fase muy inicial, muy incipiente, pero ya vamos descubriendo algunas de
de las interrogantes, pero lo que pasa es que nos falta la fundamental en esta cuestión, que es ¿por qué? ¿Qué razones hay detrás de todo esto? ¿Es verdad que es una vendetta política o hay algo más aparte, ¿no? Que es lo que planea, ¿no? La sombra de duda que planea sobre ¿Cómo todo te puedes esto, ¿no? vengar tú políticamente de Porque un además, superior tuyo publicando una cosa que mañana, pasado o dentro de 5 días lo van a No va a publicar? tener- No, va a tener pero aparte validez. que está te va a todo- perjudicar personalmente Exactamente. como está pasando, porque Y no va a tener se ha validez, dado la además. vuelta a la historia y te está perjudicando personalmente a la persona que suponemos, ¿no? Y al que todo y Todo contra el que apunta a contra el que todos van, ¿no? Al que está denunciado y al que está imputado. Entonces se ha dado la vuelta en la historia, o sea, ¿por qué filtras? ¿Por qué no sabemos por qué desoyes claramente unas instrucciones que te están dando? Al final esto te va a repercutir negativamente en tu propia persona, en tu propia Pero condición, exactamente, ¿no? o eso es un calentón que... Fue un calentón, que lo haces fue- así sin ¿qué fue? pensar, pero pensando Fue algo más reflexionado. cómo tiene que ser el Exacto. interés para filtrar esa lista para todos los problemas que te va a generar. Porque yo creo que pasado un tiempo, esta gente que ahora mismo aplaude, saluda al anterior responsable de Envis, yo no sé qué va a pasar. Igual deja de saludar, aclamar y vitorearle y empieza a abuchearle cuando avance el proceso y vean que igual se atrasa la adjudicación de las viviendas o directamente salen de la lista. Bueno, si os parece, esto como siempre ocurre, nuestro tiempo es limitado, habría mucho de qué hablar, de qué debatir, de qué comentar y dar cada uno nuestras opiniones, pero vamos a centrarnos un poco más en lo que sí ha dado en el día de ayer, que hubo ya posiciones por parte del Gobierno y por parte de la oposición. Hombre, el Gobierno está muy contento, entre otras Exacto. cosas, porque el contenido del auto refrenda su posición, la posición que ha defendido desde el principio, que es el proceso de adjudicación, la lista fantasma, no responde a ningún proceso de adjudicación, y el proceso de adjudicación es el que se inició a raíz de que se conociera la publicación, ¿no? Entonces, entiende que el auto, aunque no haya podido celebrar todavía el sorteo, pero sí que le da la razón, o sea, sí le dice que las cosas las están haciendo bien y que el proceso que se ha emprendido es el correcto. También considera... Más que es el correcto, Es el legal. Viene a decir que el otro no tiene ningún sentido. Claro, porque el el otro proceso no, es que el otro no existe. Es decir, que no hay ninguna sombra de duda sobre el proceso. No, el otro no ese. existe, simplemente el otro, una lista que seguramente yo entiendo, esto ya es una opinión muy personal, que seguramente yo entiendo que sería una lista, efectivamente, sería un borrador con el que se estaría trabajando sobre ese en las oficinas de Envis, sería un borrador, un listado ya ni siquiera provisional, ni siquiera, o por supuesto ni siquiera definitivo, ¿no? Pero yo creo que sería un borrador de trabajo, ¿no? Un proyecto de lista que se estaría elaborando cuando todo esto pues dinamitó, ¿no? Y salió eso pues porque es lo que decimos, ¿no? Por razones que desconocemos y que son todavía una interrogante, ¿no? Entonces, ese borrador de trabajo se le eleva a la categoría de un listado Definitivo, oficial y ¿no? definitivo, ¿no? Y entonces, claro, sin pasar por ninguna de las, digamos, el proceso que es el que se ha seguido desde principios de julio aproximadamente, desde que empezó ya Envis, digamos, a tomar las riendas, ya con una nueva gerencia, ya con un nuevo gobierno también, del mismo color obviamente que la legislatura anterior, el Partido Popular, pero con un nuevo responsable a cargo del área de fomento y con unas nuevas riendas, ¿no? Y ya evidentemente con la persona que ya llevaba destituida, ¿no? Desde finales de junio fuera del escenario, ¿no? Pero claro, ese proceso está avalado ahora, la jueza lo avala, ¿no? Le da de alguna manera la razón a la ciudad en lo que está haciendo. Y nos queda eso, pues todavía mucha vuelta porque ese sorteo no se ha celebrado y todavía nos quedan muchas páginas y muchas tertulias que hablar de este tema, porque esto no ha hecho nada más que empezar. Y veremos a ver si de esta movida no salta alguna otra colateral, ¿no? Pieza separada, ¿no? Como se dice en el ámbito judicial, que va a ser seguro. Eso yo creo que es seguro al 100%. Seguro. Que hay muchas explicaciones que dar para aclarar eso que hablábamos antes, el por qué. Las razones que hay detrás de todo esto, que yo de verdad que no llego a comprender racionalmente. Las reacciones obviamente el Gobierno está contento. Yo sí que yo la digo a sospechar. Como la Hombre, yo creo que la todos sospecha los mucha gente. Que todavía no las podemos decir porque no está blanco sobre negro. Claro, pues como decía, el Gobierno obviamente está respaldado en este momento, en esta parte de la historia, por la jueza.
Y claro, ya también los partidos políticos, cada uno coge su posición, así como Mohamed Ali, que se ve directamente involucrado, dice que aquí ha habido gente con afán de difamar e implicar a Caballes en todo esto. Reportamos que Nuria Miaja, ellos están un poco como al margen, diciendo, bueno, vamos a dejar que a la justicia sea la que hable y la que trabaje. Sin embargo, Fátima Ahmed, que se ha posicionado a la parte de los perjudicados, que son verdaderamente bueno, Fátima Ahmed está personada en el proceso, también, como Movimiento por la Dignidad de la Ciudadanía, se han personado en el proceso. Efectivamente. También van contra, obviamente, contra Antonio López, también se han personado como parte en el proceso, con lo cual tienen información de primera mano de todas las decisiones que se vayan tomando en este sentido. Efectivamente, y que ellos, pues desde el momento cero, del minuto cero, dijeron que aquí el problema eran estas personas que se vieron por horas con la posibilidad de tener una casa y que ya no la tienen. Esto es una, ¿cómo lo podemos llamar? Una noria, parece ser una noria que no sabe dónde se va a parar y cuando se pare no sabe por dónde va a seguir, porque hay informaciones que afortunadamente ahora se están empezando a acotar gracias a este auto del juez, pero hay otras informaciones que después, una vez que se acota esta información, este tronco principal, saldrán, y lo que estábamos comentando ahora, lo decíamos, que a ver qué es lo que va a salir después. Yo creo que hay que tener paciencia, mucha paciencia, porque la justicia a veces es demasiado lenta, pero yo creo que al final se aclarará todo y se verá, y la justicia, no sé si la audiencia provincial o la juez, pondrá a cada uno en su sitio. Es Sevilla, Sevilla de la cual dependemos nosotros. O sea, el Tribunal Superior de Sevilla es el que bueno, nos hay que nosotros estamos en esa fase. Ya, en esta fase no, pero en el fase superente sería Sevilla, ¿no? Si tenemos que ir al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, ahí ya sería... Claro, estaríamos hablando ya de otra fase. Esperemos que no haya que llegar hasta ahí, pero lo importante es que esto quede claro, que seguramente es que no va a haber, va a ser muy difícil compensar a una persona que ha aparecido en la lista fantasma y que no va a tener su casa, si se da el caso. Pero por lo menos que la gente conozca lo que ha pasado y que dentro de todo el barullo que quede claro cómo ha actuado cada uno, cuál ha sido la responsabilidad de cada uno y que se sepa, por lo menos saber. Rocío y Luis, si os parece, yo creo que como hemos dicho antes y repetimos durante todos estos días, va a haber tiempo de aquí en adelante de seguir comentando y seguir desgranando lo que vaya aconteciendo. Nos queda poco para terminar este viernes. ¿Os parece si pasamos a otro tema? Sí, claro. Comentamos otro tema. Queríamos comentar, Luis, estábamos comentando abajo en redacción con Rocío, y me voy a, que seguramente Melilla también habréis tenido este problema, y queremos volver a tocar el problema del DUA, ¿vale? De correos. El problema del DUA en Melilla está ahí, es igual está ahí, exacto, pero no ha saltado todavía a los medios de comunicación, no ni al debate político. Efectivamente, entonces... Pero es un tema que sufre la gente. Que sufre la gente, que ¿verdad? No, es un engorro, es un sobrecoste que no tiene ningún sentido. Sobre todo cuando todas las medidas que se llevan a cabo es para intentar acercarnos tanto geográficamente es posible, la distancia que hay, pero socialmente, económicamente con la península, y esto es un elemento que nos distancia. Hombre, se está cargando todo el comercio electrónico, ¿no? Todo el comercio electrónico con Ceuta y con Melilla, por ejemplo, es un problema que en Canarias lo tienen superado, creo que es a partir de los 3.000 euros, ¿no? Cuando tú ya puedes, cuando ya te exigen, ¿no? Que cumplimentes el DUA, el documento único administrativo, pero aquí es muy paradójico, o sea, que se han llegado a dar situaciones que rozan el ridículo, imagino que en Melilla también, de recibir paquetería, a través de paquetería de correos regalos, ¿no? Y que tengas que pagar por esos regalos, o sea, que tengas que pagar, ese paquete ya viene de origen abonado por la persona que te lo manda, pero tú tienes aquí que pagar también por el valor que figura en el paquete. Yo pienso que eso es otra, como dice Luis, ¿no? Otro aspecto más que nos distancia, ¿no? de lo que se supone que nos garantiza la Constitución, que es la igualdad de todos los españoles, ¿no? Pues eso es otra cosa más de la que nos distancia. Pero ¿por qué en Melilla no ha saltado todavía? Eso es lo que muchas veces me hace gracia, que los mismos problemas que tiene Ceuta, Melilla también lo tiene, pero Melilla a veces no salta, o al revés. A veces salta antes Melilla que en Ceuta. ¿Tú qué explicación le puedes dar? Si es que crees que puede haber una. Pues ¿Por qué? Porque no llega también, tanta... También tenemos parte de culpa los medios de comunicación, que a veces ponemos el foco sobre un aspecto y descuidamos un poco el otro.
quizás en Melilla lo tengan un poco más asumido y haya menos comercio con la península. Yo sí que puedo decir que pues, nosotros, que muchas veces tenemos que comprar pues, materiales para el periódico o piezas de repuesto y tal, para nosotros es un verdadero engorro y a veces es más fácil ir a la península, comprar lo que tienes que comprar por un precio normal, pues igual 100 euros, 200 euros, un precio que no es una millonada. Traértelo tú en el avión o en el barco antes que llevar a cabo todo el proceso. Una de las últimas cosas que, pues lo que siempre pasa en el periódico, se estropea algún monitor, algún teclado, alguna cosa, y haces pedidos a la península, porque antes los precios son más asequibles, tienen mejores ofertas y tal. Allí en Melilla lo que pasa es que tienes que pedirlo, llega a correos, te lo envían por correos y no puedes recogerlo en correos. Tiene que ir una agencia de transporte, que ya hace el trámite, lo recoge en correos y te lo lleva. Con lo cual es otro coste más. Otro coste más. Eso nos ha pasado a nosotros allí. Bueno, esto venía más para cambiar de un tema a otro, para un poco aligerar tensión, porque el siguiente tema y el último que vamos a tratar hoy, que apuntábamos esta mañana, también es un tema bastante, en italiano se dice pesante, o sea, es un tema bastante de hondo calado, muy fuerte, que todavía se supone que va a pasar mucho tiempo, Luis, hasta que haya una solución, y si es que lo hay, que yo lo veo muy difícil, pero que también a ti te involucra, y por eso también quería comentarlo contigo. La inmigración en Melilla. Ahora, anoche en Melilla, me parece que hubo un intento, o antes de anoche, y se paró. En Melilla y en Ceuta. Sí, ahora exacto, parece que el problema está está, lo mismo que te decía antes, ¿no? Que el foco lo ponemos en otro sitio. Ya no es Melilla ni Ceuta el tema donde es el escenario de la inmigración ilegal. Ahora está en Hungría, en Serbia, en Croacia, pero aquí el problema está sin resolver. De hecho, hoy el periódico El Faro de Ceuta saca en la página 12 y 13 todo lo que pasó en el día de ayer, las entradas que se produjeron. Pues 29 subsaharianos. Sí. Esto en otro momento hubiéramos estado en todos los telediarios. Hoy pasa como desapercibido. Pasa desapercibido, pero es que el problema sigue estando. Y cuando el foco desaparezca de Centro Europa y volveremos a tener el problema. Este es un problema que no está resuelto, aunque no tenga presencia, que hasta tampoco tenía la presencia en los medios de comunicación. Y no se resuelve, y no hay que perderlo de vista. También pareció que quedó resuelto en el 2005 tras la crisis de las vallas, y no ha quedado resuelto. Se ha vuelto a repetir. El otro día, hoy estamos a día 2, ¿no? 2 de febrero. Bueno, sí. Pues hace nada, esta misma semana, el día 29, se cumplían los 10 años de un intento masivo que tuvimos, además en una época en la que Ceuta y Melilla, especialmente Melilla, y además Melilla lo ha sufrido con mucha más prolongación en el tiempo que nosotros, pero hace justo 10 años, el día 29 de septiembre, se cumplían 10 años de un asalto masivo, un intento, mejor dicho, de entrada masiva a la frontera de Ceuta, que terminó con 5 personas muertas también, y en la mayoría de los casos por disparo. Una situación que nunca llegó a terminarse de aclarar del todo, pero que todo apuntaba que eran disparos procedentes del otro lado de la frontera, ¿no? Porque eran inmigrantes que fallecían con disparos por la espalda, ¿no? Que yo creo que fue un episodio crítico, circunstancialmente en Ceuta en ese momento, pero en Melilla durante todo ese año y ya luego los años que han venido después, pero ese fue en el momento en el que, por ejemplo, el gobierno en aquel momento, que era el gobierno de Rodríguez Zapatero, decidió elevar la altura de la valla, doblar la altura de la valla de 3 a 6 metros, y en Melilla, aquí no, porque la orografía del terreno es muy distinta, pero en Melilla colocar la famosa sirga tridimensional, que Luis nos puede comentar si ha tenido o no ha tenido ningún efecto, porque yo sigo viendo que intentos de entrada se producen, y además bastante masivos, ¿no? Bastante cada elemento que se ponga en la valla es un elemento que va a funcionar durante un tiempo, como la última puesto que es la malla antitrepa, un sistema de malla que tú no puedes meter los dedos en la malla. Entonces, bueno, pues ante ese sistema, el último, inventaron los garcios. Entonces van con garcios en la punta de los zapatos, con garcios en las manos, y escalan como si no hubiera. O sea, cada cosa que se ponga en la valla va a tener una eficacia temporal, un año, 2 años, 10 años, desde el 2005 hasta... Pero eso no va a ser la solución es otra. La solución es ver qué está pasando, para que esta gente venga de su país, dejando su familia, su ciudad, todo, y arriesgue su vida para venir a un sitio totalmente desconocido, donde muchas veces no van a ser bien acogidos. Van a tener que hacer un viaje arriesgadísimo y es una aventura.
Entonces, ¿qué está pasando con esta gente? ¿Por qué tiene que dejar su casa, su pueblo? ¿Qué tenemos que hacer para que la gente que quiera venir venga de una manera normal, no vengan a la desesperada, ¿no? Y que esta gente pueda hacer su vida, su futuro, plantear su plan de vida en su país, en donde sea, pero es que no se vean empujados a salir sí o sí porque no hay futuro en su país. Entonces, mientras no se actúe de manera contundente, y no solo España, sino a nivel internacional, yo no sé si la ONU podría servir para algo, si sirve para algo la ONU podría servir para esto, pero mientras no se actúe en el origen va a ser imposible. Una pregunta, Luis, hablando de sobre todo los inmigrantes que llegaban a Melilla, obviamente aquí en Ceuta hubo el famoso 6F, que fue de clamor nacional por lo que ocurrió allí, pero en Melilla ha habido siempre, como apuntaba antes Rocío, siempre intentonas masivas de personas que querían entrar. ¿Tú cómo percibías al pueblo melillense? O sea, ¿se cansaba, y digo cansaba entre comillas, no por el hecho en sí del problema, del grave problema, sino de que siempre se estuviera hablando de lo mismo día tras día? Porque es que había periodos que en un mes, no sé cuántas veces, a lo mejor 5 o 6 veces al mes, teníais que poner en portada entrada masiva, Marruecos ha rechazado. Allí, en este sentido, ¿cómo lo vivía el la gente de Melilla, porque además había gente que decía que lo metían dentro de casa también. Sí, no, bueno, eso fue un otra episodio historia. Un poco ahí que se mezcló Extraño. política. Bueno, pues vamos a no, quitarlo. que después lo explico, pero vamos, que no es el caso, ¿no? De que la gente de Melilla abra sus casas para que entren los inmigrantes, sus saharianos, eso no es el caso. Pero sí que tengo que decir que la gente de Melilla en este sentido es ejemplar. No hay ni un solo incidente, ni uno solo, entre un melillense de cualquier religión con un inmigrante de cualquier procedencia. No hay nada. En los últimos 6 años yo no soy capaz de recordar un solo incidente. Si hay momentos de que ayuda, yo qué sé, algunas labores, pues que le ayudan a llevar la bolsa de la compra, le dan dinero, o sea, que hay... La gente de Melilla comprende la situación de esta gente. Intentan integrarse. No intenta integrarla, intenta ayudarle. Porque esta gente no quiere, los inmigrantes no quieren integrarse. Melilla es un punto de paso. No quieren vivir en Melilla. Exactamente. Estoy aquí porque tengo que estar aquí un tiempo y me voy. Para pasar. Si se quisieran integrar a alguno, pues yo creo que no tendrían ningún problema. Pasa que no es su destino final Melilla. Pero bueno, si también pudieran tener una integración en los meses que estaban ahí, quizás sí, la integración mejor, es total. ¿no? Incluso... me acuerdo que en los últimos partidos de la liga pasada del Melilla, de la Unión Deportiva Melilla, bueno, pues estaban como siempre pasa en Melilla, siempre tiene problemas en los últimos partidos y tal, y les invitaron a la gente del CETI a que fueran a la grada, y aquello era una fiesta. Yo no voy a decir que ganaran Melilla por esa gente, pero vamos, que casi fue el jugador número 12 del Melilla, que cambió el ambiente del estadio. Bueno. Pues Rocío, un día más hemos tenido un poquito más de información y de opinión de Melilla, gracias a Silvia y a Luis. Yo no sé, Luis, tú ya nos has seguido en nuestros diferentes programas, pero a un cierto momento, cuando estamos acabando, pedimos luces y sombras. Te vamos a dar a ti el honor de empezar hoy con las luces y con las sombras. Empezamos, como es viernes, vamos a empezar con las cosas lindas, más que con las luces. Pues yo las luces se las voy a dar por adelantado, porque confío en que todo se aclare a la justicia, tanto a la juez que lleva la instrucción como a la audiencia provincial. Confío en que si hoy no se la doy por adelantado y que dentro de unos meses o semanas, preferiblemente, se la podamos dar por un hecho concreto. Tú, Rocío, pues me sumo. Nos sumamos a esta luz. ¿Y la sombra o la oscuridad? La oscuridad, pues bueno, pues el tema de la inmigración se lo daría. Un tema que está ahí, un problema crónico, difícil de resolver y que no hay que dejarlo desatendido. Rocío. Pues dentro de la inmigración a lo que son las personas, las mafias, ¿no? Que son en muchos casos las que a cambio de cantidades de dinero ingentes, ¿no? Y enormes, pues arriesgan la vida de estas personas que lo que vienen es buscando un futuro mejor, ¿no? Bueno, señores, pues con Luis y con Rocío hemos compartido estos minutos. Estamos llegando a la 1 de la tarde, hora de pasar a nuestros compañeros de Madrid para que nos hablen de las noticias nacionales e internacionales. Luego recuerden, tenemos unos 10 minutos así de publicidad y para terminar la semana tenemos a Montserrat Taboada. Para terminar esta semana durante la mañana, porque a las 2:10, información local.
Yo les agradezco una semana más que hayan estado allí escuchándonos y bueno, que tengan un feliz fin de semana. Nos vemos el lunes a partir de las 12:15, aquí en COPE Ceuta 89.8 de su FM, en La Voz del Faro. Buenas tardes. Gran Casino de Ceuta les ha ofrecido La Voz del Faro.